lo que se viene en este episodio. Y van los deshonestos porque los honestos no se atreven a ir al servicio público. Hay este concepto súper interesante que plantean de que actualmente la sabiduría está muerta, porque todos estamos llenos de conocimiento, pero no tenemos conciencia. Yo crecí en un mundo digital en el que constantemente estoy expuesto a estos medios y en los medios veo justamente esto, o sea, que se empuja hacia el despilfarro. Tenemos que cuestionarnos a quiénes seguimos y bueno, esto a mí también me lleva un poco a preguntarme y me ha dado full vueltas esta idea de qué es el progreso. En lugar de esperar el futuro, nosotros queremos construirlo. Laboratorio de Futuro, un podcast de Lab 593. Hoy nos encontramos en los estudios Cocoa, de la Universidad San Francisco, que les agradecemos mucho por este espacio. Vamos a partir de una pregunta que puede sonar un poco compleja o absurda hasta el principio. ¿Podemos vivir del aire? ¿Puede el Ecuador imaginarse como un país sustentable? ¿Será que podemos vivir de los bosques, de los páramos o de los manglares? ¿Puede la economía ir de la mano del ambiente? Hoy nos encontramos con mi compañero Emilio y yo soy Emma. Muchas gracias, Emma. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, Roque Sevilla, economista, ambientalista, exalcalde de Quito, y una lista realmente interminable en la que nos podríamos demorar todo el episodio. Roque, yo quiero partir desde una curiosidad. Yo estaba leyendo unos datos y según The Guardian, 57 empresas globales son responsables del 80% de las emisiones de CO2. Partiendo desde ahí, yo me pregunto, realmente, ¿qué puedo hacer yo desde mi vida cotidiana? ¿Qué de lo que hago yo, como por ejemplo reciclar, utilizar, o sea, reemplazar los sorbetes de plástico por sorbetes de papel? ¿Realmente hacen un cambio significativo o realmente solo es un intento de desviar la atención de problemas más grandes? ¿Qué opinas? Bueno, primero un gusto estar con ustedes. Disfrutar de esta charla me gusta mucho. Así que mil gracias. Bueno, yo creo que el problema del cambio climático es de tal dimensión que prácticamente no hay nadie sobre el planeta Tierra que no sufra los efectos. Por tanto, no debería haber nadie sobre el planeta Tierra que no haga un esfuerzo, aunque sea muy pequeño, para tratar de enderezar este proceso que ya viene desde que se inició la era industrial por ahí a mediados del siglo XIX y que lo único que hemos hecho es utilizarlo como basurero a la atmósfera, inyectándole grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Y cada vez se acumulan más. Con la diferencia de que ahora los volúmenes son prácticamente inmanejables y que realmente hay que tomar una medida que sea drástica y severa y que se sume a los esfuerzos individuales. Por tanto, cualquier esfuerzo que tú hagas o tú hagan igual es una contribución. Evidentemente, los grandes cambios se van a dar con los cambios que hagan los grandes contaminadores. Primero los países más contaminadores, que son en su orden China, Estados Unidos y Europa, y luego las industrias. Esta mañana hablaba con un representante de la Cámara de Comercio de Alemania y me decía que, por ejemplo, la empresa Thyssen de Alemania, que es la más grande productora de acero en Alemania, si el día de hoy comprara todo el hidrógeno verde que se produce, no sería suficiente para su producción. Te imaginarás la cantidad de gases que ellos emiten para producir el acero que lo hacen. Pero ellos están dispuestos a hacer el máximo esfuerzo posible para evitar que esto suceda. Y esto significaría que una parte importante de sus inversiones vayan a producir, en este caso, combustibles no contaminantes, como el hidrógeno. Entonces, ese es un ejemplo de lo que tienen que hacer las empresas que contaminan mucho, las de acero, las de cemento, las de aluminio, las grandes refinerías en el mundo, más toda la industria del transporte, ¿no es cierto? Que lo más rápidamente posible podamos pasar
a un sistema de vehículos eléctricos o a hidrógeno, esa sería la solución. Pero Entonces, tiene que ser algo colectivo. ¿Perdón? Tiene que ser algo colectivo, no sirve que en una parte del mundo sí... Claro, tiene que ser un esfuerzo global que va acompañado por el otro lado de la absorción del carbono. Esto es en las zonas donde nosotros podemos sembrar bosques que a través de la fotosíntesis absorban el carbono. Esa es una solución. Así que hay muchas soluciones, esfuerzos muy variados, y yo te diría que todos tenemos que participar. No hay quien pueda exceptuarse del esfuerzo. Entonces, podríamos partir desde la pregunta de cómo podemos crear una economía que vaya de la mano del medio ambiente y no que vea al medio ambiente como un recurso, sino que se preste para pensar en cómo podemos desarrollarnos en base al medio ambiente. Bueno, esa es la famosa economía del donut que le llaman, ¿no? O sea, de la forma de esta especie de galleta que comemos todos. De Kate Raworth es, ¿no es cierto? Kate Raworth es la... Exactamente, ella es la que creó la idea, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que la economía tiene que desarrollarse de tal manera que los 9,000 millones de habitantes todos tengan una vida digna. Y eso sería la parte interna del donut, ¿no es cierto? El filo, digamos, donde está el hueco del donut. Como la base. Esa sería la base. Y de ahí deberíamos crecer hasta el límite del donut, el límite externo. Y el límite externo es justamente la sustentabilidad del planeta. Lo que venimos haciendo ya algunos años es que estamos extrayendo más recursos naturales del planeta que los que el propio planeta genera. Entonces esto lo que va a hacer es que en pocas generaciones el agotamiento sea total de los recursos. Y estamos hablando de recursos básicos, los recursos como el aire, recursos como el agua, los recursos como los suelos, que son básicos para que todo el ecosistema funcione y sobre todo para que la especie humana sobreviva. Todos sabemos que toda especie animal y vegetal tiene un periodo de existencia y luego del cual desaparece, ¿no? Pasó con los dinosaurios, ha pasado con miles de especies que ya no pudieron sobrevivir a las circunstancias en las que están viviendo. Pero nosotros como humanos tenemos que alargarla lo más que podamos. Así como vienen las cosas, si no hacemos este esfuerzo muy grande, a fines de este siglo ya las condiciones serían tan negativas que ninguno de ustedes, porque yo ya estaré, como dicen, viendo las lechugas por debajo, pero ustedes no van a llegar a mi edad si es que no se hace ese cambio. Entonces, el esfuerzo y la responsabilidad que tenemos todos en ese sentido es enorme. Claro, y no solo llegar, sino llegar bien. Llegar teniendo todo lo que tenemos hoy. O sea, bueno, cuando menos deberían tener lo que nosotros tenemos ahora. Esa sería la responsabilidad mínima que tenemos las generaciones anteriores a las de ustedes. O sea, dejar a los hijos, dejar a los nietos, cuando menos los recursos que nosotros hemos utilizado, de los que nosotros hemos gozado. Esa tiene que ser la obligación generación por generación. A ustedes les tocará, en el momento que les toque, hacer lo mismo con las siguientes generaciones, con sus hijos y con sus nietos. Entonces, esta es parte de la responsabilidad que tenemos cada generación. El problema es que no hay esa cultura. No hay esa cultura tampoco en los estados. Cuando tú ves que hay un estado que se endeuda a largo plazo, ¿qué es lo que está diciendo el que decide eso? Bueno, denme ahora el dinero y que nuestros hijos paguen la deuda, ¿no es cierto? O sea, pasándole a la siguiente generación la responsabilidad. Esto se da en la deuda financiera y económica y se da también en la deuda ambiental. Bueno, quiero agarrarme justo de algo que dijiste, de este concepto de los recursos. Y quiero regresar un poco a lo que nos planteó el Emilio. Entonces, sí, hay acciones que nosotros podemos hacer desde nuestras casas, desde nuestras familias, incluso en cómo nos educan, pero a veces nos pasan la posta a nosotros como si tuviéramos la capacidad de hacer un cambio muy grande, pero yo realmente me pregunto, cuando ese número, esa cifra tan grande que dijo el Emilio, que son los responsables de la mayoría de las emisiones,
¿realmente hacemos un cambio al intentar reciclar, al intentar cambiar el plástico que usamos? Porque sí, puedo yo cambiar mi sorbete de plástico, de papel, pero sigo consumiendo la Coca-Cola en un plástico. O sea, me van a servir la Coca-Cola en un vaso de vidrio, pero el plástico ya se usó. Bueno, hay una cantidad de procesos que son paulatinos, que no es que el cambio es de la noche a la mañana, pero hay que iniciar el proceso. Esto es responsabilidad de todos. El rato que muchos, en este caso jóvenes, decidan que ya no van a tomar en vasos plásticos, la industria tiene problemas porque los jóvenes son la mayoría de la población y entonces no habría la demanda de ese producto. Pero también se va creando cultura. Esto es, si tú le ves a un amigo tomar un vaso plástico o si un restaurante sirve con vasos plásticos, tú dices, a ese restaurante no voy. ¿No? O sea, hay una cantidad de reacciones que son en cadena y que sí pueden partir de nosotros. Producen los cambios. Claro. O sea, si tú ves un bus que está echando gran cantidad de diésel por el tubo de escape, tú tienes el número del bus y tú le marcas el 911 y denuncias ese evento. Fíjate que son sumatoria de actitudes de muchos que van en la misma dirección. Pero la otra cosa importante que nunca deben dejar de lado es la intervención política de ustedes. O sea, una cosa es no tomar en vasos de plástico y otra cosa es aspirar a liderar en la ciudad, en el país y llegar a ocupar cargos públicos de importancia, ser parte de la Asamblea Nacional, cambiar las leyes, estar en la Cancillería y a través de la diplomacia influenciar en los organismos internacionales y en las negociaciones bilaterales. Es una responsabilidad que también tenemos. Y entonces hay que aspirar a asumir esos cargos también. Y en esos cargos las decisiones sí son muy trascendentes y de gran impacto. Cuando yo fui alcalde de Quito, tomé una serie de decisiones que tuvieron un gran impacto. Y les doy un ejemplo. Un día a mí me tocó gobernar en una época en que la situación económica era dramática, justo antes de la dolarización, que la devaluación era galopante, que los paros estaban al orden del día, además erupcionaba el volcán Pichincha, todo sucedía al mismo tiempo. Y entró el gerente de Obras Públicas y me dijo, Roque, tenemos todos los estudios listos para construir la ecovía. ¿Construimos o no construimos? Porque no hay dinero, no tenemos un centavo de dinero. Yo le dije, mañana comienza a construir. Yo me encargo de conseguir el dinero en el Ministerio de Finanzas. Y al día siguiente comenzó la construcción. Y pasaron los años y un día iba caminando por los 6 de diciembre y dije, me voy a subir al bus de la ecovía. Y claro, iban ahí unas 150 personas o 130 personas, estaba muy lleno. Si yo no tomaba esa decisión, esta gente no hubiera tenido en qué moverse. Por supuesto. O sea, yo tomé una decisión en ese instante y el efecto es que millones de personas han circulado por esa vía con bastante mayor comodidad que si no hubiera tomado esa decisión. Pero para tomar esa decisión tienes que estar en un cargo de esa importancia, en que sea trascendente el lineamiento que tú das. Ahora, si vas con responsabilidad, si eres honesto, el efecto positivo es inmenso. El problema es que vayan los deshonestos, y van los deshonestos porque los honestos no se atreven a ir al servicio público. Entonces, este es un ejemplo también. En el tema ambiental, pues hay que aspirar a ser ministro de Ambiente, ¿no? E influenciar en eso. Entonces, si ustedes se preparan desde un comienzo y dicen, yo voy a ser ministro de Ambiente. Yo decidí ser alcalde de Quito cuando creo que tenía 10 años. A los 51 lo logré, ¿no es cierto? Yo creo que hay que hacer como Iván Vallejo, que Iván Vallejo dibujó en un cuadro, hizo un dibujo, él parado en la cumbre del Everest. No sé si ustedes han visto el dibujo que él... No lo he visto. No. Él había hecho eso a los 10 años. Bueno, no solo que subió al Everest, como todos sabemos, sino que subió los 14,8 miles y es un verdadero héroe en el campo. Pero él tenía propósito, tenía ese objetivo desde un comienzo.
y lo logró con una eficiencia bestial. Ustedes, si están preocupados del tema, desde ahora digan, bueno, yo el rato que tenga la posibilidad, voy a asumir esa responsabilidad y voy a influenciar más allá del sorbete, porque Claro. no vale la pena. No se Pero si hay esa siente. intención, bueno, uno se logra cambios importantes en la vida. Creo que para los jóvenes a veces se siente un poco alienante la política, porque es una responsabilidad tan grande que no nos vemos muy involucrados. Y el cómo se relacionan y cómo nos sentimos muy lejanos a todo esto. Y sí puedo yo aspirar a ser la presidenta del Ecuador, pero la idea es, ¿por qué quiero ese cambio? ¿Cuáles son mis objetivos? Y creo que en conjunto tenemos que crear este sentido de conciencia que vaya unido del conocimiento. Hay este concepto súper interesante que plantean de que actualmente la sabiduría está muerta, porque todos estamos llenos de conocimiento, pero no tenemos conciencia. Entonces no tenemos este equilibrio en el que sí podemos crear mucha tecnología y podemos tener muchas ideas, pero si no son ideas que juntas lleven al progreso, no llegan a ser de mucha utilidad. ¿Tú qué piensas, Emilio, de esto? Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que igual es un cambio colectivo que tenemos que llamar y que, como tú dices, tiene que empezar desde uno, pero tenemos que apoyarnos y no dejarlo ahí, que no se queden en nosotros y en estas pequeñas acciones, sino hacer un llamado de atención a las autoridades, por ejemplo. Y yo más bien te quería preguntar, desviando un poquito la conversación, Roque, me quedé con lo de cuando estaban hablando de la teoría del donut. Yo no estoy seguro, pero le asocio un poco con el decrecimiento. Y quería preguntarte desde tu punto de vista empresarial, si crees que este decrecimiento es factible en un modelo económico tan avanzado o lo ves más bien como algo utópico. Es que si al capitalismo le enderezamos un poco, creo que el objetivo se logra. Esto, ¿Para qué tienes todas las actividades que tú desarrollas desde el punto de vista económico? Es para satisfacer las necesidades de los seres humanos. Las necesidades son muy variadas. Hay desde las necesidades básicas a las necesidades de unos lujos extremos. Entonces, mi teoría es que hay que crear una cultura de ser lo más ahorrador posible, en el sentido positivo de la palabra. Esto es, yo voy a utilizar recursos que son realmente los necesarios. O lo necesito pero no me realmente. voy a dar ningún lujo. Por principio no me voy a dar un lujo. Entonces, esa va a ser mi cultura. Yo voy a actuar, por cierto, voy a tener momentos de mucha felicidad, de uso de recursos que me hacen muy feliz. Pero voy a evitar el lujo. ¿Qué significa el lujo? El lujo es todo uso de recursos absolutamente innecesarios, que son básicamente lujuria, una cosa que no necesitas hacerlo, que la sociedad debería ver mal eso, ¿no es cierto? Una de las crisis fundamentales que creo que vive el pueblo americano es la adoración por la riqueza excesiva. O sea, la lista no es en Forbes, no es la lista de las personas o los empresarios que más han contribuido a la felicidad de la gente, sino los que más han ganado, los que tienen las máximas fortunas. Eso hace que sea un personaje extraordinario. No saben qué gastar, no saben qué botar la plata, ¿no? El señor Musk le pagó $240 millones para ayudarle a Trump. Ya vemos lo que está pasando. Entonces le sobraban 240 millones. Claro. Entonces, ¿para qué los tiene? Si ustedes se fijan, si Musk tiene alguna misión social, alguna misión ambiental, alguna misión, inclusive si eres religioso, o filosófico, si eres más inteligente. No, nada, absolutamente nada. El interés es el acumular recursos de manera totalmente estúpida, no tiene sentido. Entonces, si tú eres un empresario exitoso, llega un momento en que
No puedes comer 3 veces al día, no te puedes tomar 16 botellas de vino, a no ser que termines con el hígado en el piso, pero no tiene sentido. Por tanto, si el recurso que tú ganas es de esa magnitud, es absolutamente inútil. Y aquí siempre recuerdo esto y lo repito a menudo, y es esa leyenda que hay de Alejandro Magno, que como ustedes saben fue el hombre más poderoso de la antigüedad, a sus 32 años me parece, regresando de la gran campaña que hizo hasta el Indo en la India, y llegó a Persia, y en Babilonia se sintió muy mal, entre otras cosas porque comenzó a tomar vino no como tomaban los macedonios, que mezclaban el vino con agua. Por eso en la misa católica, tú ves que el monaguillo les sirve agua y les sirve vino, ¿no es cierto? Y mezcla. Bueno, es una vieja tradición griega y esto no tenían los babilonios. Los babilonios tomaban vino directamente, pues comenzó a tomar el hombre y creo que le hizo mucho mal. Lo cierto es que estuvo al borde de la muerte. Y antes de morir, él, ya sabiendo que se iba a morir, él pidió que le lleven en su cuerpo a enterrarle en Alejandría, que era una distancia brutal, ¿no? En Egipto. Pero que el ataúd de él tenga 2 agujeros, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y cuando él esté muerto, las manos de él salgan por los 2 huecos. Para que todo el mundo que le vea a lo largo de su larguísimo peregrinaje sepan que el hombre más poderoso de la antigüedad no se llevaba nada a la siguiente vida, si la hay, ¿no es cierto? No se llevaba nada. Entonces, vuelvo otra vez al tema, que es absolutamente inútil la acumulación de recursos por encima de las necesidades razonables que tienen las personas, las familias, etc. Y aquí no hay esa cultura. La cultura capitalista es siga usted acumulando, no importa, esa es la base del éxito. Pues hay que cambiarla. Y ahí volvemos al donut. Exacto. Esto es, vamos a crear riqueza hasta un límite, hasta el límite del equilibrio con el recurso natural producido naturalmente por el planeta. Nos pasamos de eso y destruimos nuestro propio hogar, pero a su vez es absolutamente inútil, es innecesario. Lo que hay que hacer es que haya una distribución del recurso más equitativo para que todo el mundo tenga un nivel de vida digno, y ahí parar el coche, no ir más allá, no hay necesidad. Hay otras alegrías que podemos producir sin producción de riqueza. Pero, sí. Totalmente, pero mediante este sistema en el que vivimos, ese cambio tiene que ser completamente moral, porque, bueno, al menos de aquí todavía no se ven regulaciones o de parte del Estado empujes hacia estos movimientos. No debe ser un asunto legal. Debe ser un asunto cultural y un asunto ético. Por eso me refiero moral. Si le ves a alguien en un carro Maserati último modelo, oye, ¿de qué te sirve el Maserati si el tráfico aquí no te permite ir a más de 30 kilómetros por hora? Y los suelos, y vas a 2, y le ves que llega el chapa y pasa a un centímetro. Claro, y el rato que te bajas, y eres viejo como yo, no puedes bajarte porque no te da las rodillas, ¿no? O sea, es absolutamente inútil, pero cuesta el doble o el triple que un vehículo que igual te lleva de un punto a otro. Esa idea del lujo, esa idea del desperdicio, porque es una forma de desperdicio, es el que tenemos que evitar. Ahora hay toda una campaña respecto de la ropa. La cantidad de marcas y modas que son un cúmulo brutal de telas que al poco rato ya tienes que desecharle porque la moda ya cambió. Entonces ya no es el verde tan bonito que estás usando tú, sino es el lila. Bueno, más vale que te cambies por un lila, ¿no es cierto? Entonces, esta idea de la dependencia de la moda, que es una forma de lujo también, es que hay muchas formas de lujo, es de nuevo inútil y tonto, absolutamente tonto. Y estamos agotando los recursos, ¿no? Porque eso es lo que ha estado vigente durante tanto tiempo. Por tanto, la persona que le ves vestida no tan lujosamente, debes apreciarle más.
que el que está lleno de relojes Claro. carísimos y joyas. Exacto. Y toda la cosa, que no hay necesidad, ¿no es cierto? Y para mí, perdón que te interrumpa, Emma. Dale. Para mí es difícil no ver esto. Bueno, yo vivo hace 18 años, pero yo crecí en un mundo digital en el que constantemente estoy expuesto a estos medios y en los medios veo justamente esto, o sea, que se empuja hacia el despilfarro, los youtubers, inclusive los músicos, es esta cultura que te dice compra, porque así te vas a ver igual de cool que yo, te vas a ver igual, y es esa idea de que el progreso te tiene que llevar directamente hacia eso, ¿no? Y justo me agarro de esta idea del Emilio, que es súper interesante. Creo que también tenemos que apropiarnos y cuestionarnos a quienes vemos como el progreso, o a quienes O vemos como modelo. como modelo, Exacto. exacto. Hay estos datos de que hay esta cantante Taylor Swift que es súper famosa y que un montón de chicas como que están súper atrás de ella y la ven como un modelo a seguir, pero que en un viaje de ella, de ir de un lado al otro en sus jets, tienen más emisiones de carbono que todo el triple de esta sala juntos. Entonces, tenemos que cuestionarnos a quiénes seguimos y, bueno, esto a mí también me lleva un poco a preguntarme y me ha dado full vueltas esta idea de qué es el progreso, qué significa ser mejores o cómo podemos desarrollarnos como sociedad. Quería preguntarte qué es para ti el progreso. A ver, hay que entender que esta tendencia del concepto del progreso es mejorar la situación anterior e ir hacia algo que es infinito, ¿no es cierto? Cada vez va a haber cosas mejores. Esa es la visión del progreso. Pero hay unas cosas que son idénticas, que no cambian sino en muchísimos años. Comenzando por el cuerpo humano. O sea, el cuerpo de mi abuelo y el cuerpo mío y el cuerpo del nieto es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, los componentes son más o menos los mismos órganos y más o menos tienen el mismo desarrollo. Tal vez, gracias a la medicina, ahora duran un poco más de tiempo. Pero respecto del tiempo global del planeta, esos 20 años que han aumentado, es nada, es Claro. absolutamente nada. Por tanto, la idea esta del eterno progreso, pues hay que reinterpretarlo como decir, bueno, el nuevo progreso son estas nuevas ideas, son esta nueva cultura, en que nosotros estamos vigilantes de la capacidad del planeta de reponer el recurso. Y ahí nos fijamos. Entonces vamos a reducir nuestro consumo de tal manera que primero haya una mejor redistribución, porque hay gente que es un grupo muy grande, 2.000 millones de personas, que están en una situación de pobreza enorme. Entonces, lo primero que sería es que se busque apoyarles a ellos, mejorar su condición. Y luego, los que están, en cambio, en la parte más alta, introducir esta cultura de que ser admirado, ser respetado, ser un modelo para los demás, es más bien ser un parco en el consumo, ¿no es cierto? Cambiar totalmente de modelo. Esto tendría que ser una tendencia. Eso va surgiendo poco a poco como cultura, ¿no es cierto? De golpe le ves a un tipo lleno de cadenas de oro y toda la cosa, y dices, ¿qué le pasa a este tipo? ¿No? Y no importa que ande con unos zapatos un poco viejorros, pues está bien. No le vas a decir, oye, qué mal vestido está eso. No importa. Entonces, pero tiene que ver con muchas otras cosas del consumo constante que hay que mirarlo también, ¿no? Entonces, es una nueva cultura que tenemos que introducir, una cultura que tendría que ser planetaria, cosa que es muy difícil, pero hay que hacerlo. Y yo creo que los eventos que vamos a enfrentar dentro de muy poco van a ser tan catastróficos que creo que no va a quedar más que reaccionar abruptamente y comenzar a darle importancia a estas ideas, ¿no es cierto? O sea, vamos a tener que bajar el consumo, Y el otro tema que yo, que soy economista y que estudié economía, todos los principios básicos eran que más es mejor. Este es el principio fundamental.
Y entonces, ¿qué tal si desarrollamos uno que igual es mejor? Ustedes han visto la preocupación enorme que tiene un país si el Producto Interno Bruto no crece más allá del 3 o 4%. Entonces, si crece el 1, es una tragedia nacional. Cuando nosotros deberíamos decir, oiga, son unos campeones, están creciendo 0% y sin embargo viven bien. Ese debería ser el objetivo, la felicidad de la gente y no la cantidad de producto que transamos y el volumen que vendemos, ¿no? Y entonces así podríamos ver el progreso como el beneficio de la gente y no el crecimiento de la economía. O sea, no decir que porque creció el Producto Interno Bruto, entonces estamos progresando. Bueno, el rey de Bután introdujo... Bután, pues, es un pequeño reino, ustedes saben, el norte de la India. Y él introdujo y dijo, yo no voy a medir el Producto Interno Bruto. Exacto. Yo voy a medir la felicidad de la gente. Entonces les voy a consultar a la gente si son felices o no son felices. ¿Qué me importa si tienen mucho o poco producto? Me va a importar si son felices o no son felices. Y resulta que muchos países que tienen un gran Producto Interno Bruto no son tan felices como otros que tienen un poco menos. Cierto es que hay una necesidad de ingreso básico fundamental sin el cual la felicidad es muy difícil. O sea, si no tienen una vida digna, que quiere decir que satisfacen sus necesidades fundamentales de manera cómoda y racional, el de la educación, el de la salud, el del desarrollo personal, el de la alegría. La fiesta también es parte de la alegría. Sino la alimentación, o, bueno, todos los elementos que representan una vida digna. Pero pasado eso, ya es inútil. Y entonces, mucha más preocupación debería tener los gobiernos de los países de cuánto ha crecido la felicidad del pueblo y no cuánto ha crecido la economía. Si cambiamos, por ejemplo, ese concepto, vamos a dar un paso muy importante. Y ya lo está haciendo. Yo sé que es un pequeño reino al norte de la India, pero está dando el ejemplo de que eso es lo que conviene y no conviene lo otro. Algún economista se le ocurrió este tema del Producto Interno Bruto y ahí hemos estado, seguimos sujetos a eso. Bueno, eso hay que romper y hay que decir, no vamos a ir por ahí. Exactamente. Y esto me lleva un poco a pensar a que tenemos que hackear el futuro. Tenemos que cambiar el cómo pensamos. Y para esto tenemos esta pregunta para ti. Bueno, es un planteamiento. Imagínate que ya es el 2050 y que el Ecuador ya no vive del petróleo. ¿Cómo podemos llegar a eso? ¿Qué tenemos que hacer hoy para que eso pase en el futuro? A ver, la dependencia del petróleo, como ustedes saben, es muy peligrosa, ¿no? Es una fuente de corrupción, es una fuente de contaminación, tiene una cantidad de cosas negativas. Por cierto, nos sirvió a nosotros salir de un estado de pobreza muy grave que teníamos antes de los años 70. O sea, también hay que entender eso. Pero, ¿cómo lo reemplazamos? ¿Y cómo reemplaza el Ecuador eso? Entonces, ahí yo vengo ya luchando desde hace rato, tratando de promover esta idea de las ventajas comparativas. O sea, ¿qué ventajas tiene el Ecuador por estar el Ecuador donde está el Ecuador? No tanto por las ventajas competitivas, que quiere decir cuán inteligentes son los ecuatorianos, cuán educados son, cuán creativos son, y esa es la ventaja competitiva. Bueno, tenemos una base que es la ventaja comparativa. Y la ventaja comparativa es por estar donde estamos, que es lo bueno. Y aquí tenemos una cantidad de ventajas comparativas que no estamos conscientes, pero realmente es lo que nos está dando la vida. Gracias a la luminosidad que tenemos al estar en la zona ecuatorial, podemos producir lo que producimos, que son los mejores productos agrícolas posibles. Debido a una serie de circunstancias, la bajada de la temperatura en la noche, el tema de la gran incidencia solar lumínica, los productos que se generan aquí no se pueden producir sino aquí, con esa calidad.
Entonces un aguacate ecuatoriano lo comparas con un mexicano o un chileno, esos otros dos no tienen sabor comparado con el nuestro, porque estamos produciendo en el lugar que le estamos produciendo. El caso de las rosas. Las rosas ecuatorianas ganan todos los premios mundiales. Es la misma tecnología que aplican en Kenia, en Colombia o en otras regiones donde se producen rosas. Las nuestras son las mejores del mundo. Bueno, esa ventaja tenemos que aprovecharla. Entonces, comenzar a reemplazar, como de hecho comienza a suceder, ya el Perú lo ha hecho, ¿no? Nosotros deberíamos ser el granero, no de granos, pero el granero de frutas y de hierbas con grandes sabores, hierbas aromáticas, porque nadie puede producir las hierbas de la calidad que nosotros podemos producir. Entonces, ese es un rubro importantísimo que tenemos disponible para ir adelante. La segunda es la luminosidad. Nosotros podríamos reemplazar las exportaciones que tenemos de petróleo por un combustible que no sea contaminante, por el hidrógeno. Entonces, armar en la provincia de Loja grandes espacios, decenas de miles de hectáreas, con paneles solares y con esa energía eléctrica producir hidrólisis, separar el hidrógeno y el oxígeno del agua y generar hidrógeno verde. Y exportar hidrógeno verde. Entonces, tenemos esas condiciones. Europa no puede hacer eso, no tiene la luminosidad que tenemos nosotros. Y por tanto, esa es otra de las ventajas que tiene el Ecuador. Como esas, hay varias más, ¿no? que creo que podemos aprovechar en el futuro. Pero estas como ejemplos de las cosas que podemos hacer. Y también creo que es importante ver cómo el mismo Ecuador se beneficia de eso, cómo las comunidades se apropian de estas cosas. Y bueno, y justo con tu proyecto me hizo acuerdo al Mashpee Lodge, en la que, bueno, de lo que entendí más o menos tú trabajas de la mano de las comunidades. Entonces quería preguntarte, para mí el progreso ambiental está muy ligado a lo comunitario, a la gente. Entonces, ¿cómo tú te relacionas con las comunidades para crear estos espacios en los que se beneficia el medio ambiente? Cuando nosotros desarrollamos un proyecto, no nos gusta la idea de caer en ese lugar como un paracaídas. ¿Has visto? Como un paracaidista? Y aquí yo hago lo que a mí me parece, cuando realmente nosotros somos unos invitados. Exacto. a ese lugar, y lo primero que tenemos que hacer es compartir con los demás. Entonces, un ejemplo, por cierto, no de naturaleza, pero que tiene el mismo efecto, es el tema de Casa Gangotena. O sea, ahí hay un barrio, el barrio de San Roque, que es el más antiguo de la ciudad de Quito, gente que vive ahí mucho tiempo, y nosotros con un paracaídas caímos ahí en el centro histórico. Bueno, ¿cómo hacemos para ser parte del barrio? No ser algo ajeno. Entonces ahí desarrollamos un vínculo con todo el barrio. Lo hicimos constantemente. Primero invitándoles al barrio que vengan donde nosotros a conocer lo que estamos haciendo, no que nosotros cerramos las puertas para que no entre nadie del barrio porque es gente pobre, ¿no? Al revés. Y cada mes invitamos a la gente vecina que venga a ver lo que hacemos. Tratamos de incorporar vecinos en el trabajo también, pero también utilizamos los servicios de ellos. Por ejemplo, los visitantes nuestros que quieren que hacerse una limpia, decimos, muy bien, tiene dos chances, o va al mercado de San Francisco y se hace una limpia ahí, o le pedimos a la señora que venga a su habitación y que le haga la limpia en la habitación, pero es parte del negocio, ¿no es cierto? Y en Mashpee es mucho más intenso eso, porque tenemos por ahí 100 empleados, 90 más o menos, son todos de los pequeños poblados, caseríos que hay alrededor de la reserva. Y todos los días vienen a trabajar con nosotros. Pero lo sorprendente es que gente muy pobre, pues con una educación bien pobre también, solo de primaria, era la que nosotros contratábamos. Y tenían tal interés de superarse, de progresar, ahí viene el progreso, de progresar, que les educamos, les ayudamos a la educación, pero el esfuerzo es de ellos. Y ahora hablan
algunos, todos nuestros guías hablan inglés, algunos hablan un segundo idioma, se han graduado de botánicos, de zoólogos, gente que ha estudiado gastronomía, y comenzaron de cero, ¿no? Y en 10 años se ha transformado eso, sus ingresos son muy superiores, están mucho mejor que lo que estaban antes. Entonces, no puede uno llegar a un sitio como algunas petroleras llegan o las mineras, ¿no es cierto? Que llegan y dicen, yo voy a pagar los impuestos y aquí me ubico, exploto todo esto y al diablo la vecindad. Todo lo contrario, hay una responsabilidad inmensa que tienen que tener todos los que están alrededor. Exacto. O les doy trabajo ahorita y luego me voy y ahí se quedan. Claro, también. Y lo lindo de esto es que un buen número de ellos nos hace la competencia. Cada uno de ellos ha creado un pequeño restaurante o una pequeña reserva en una propiedad de su familia. Y nosotros, esa es la mayor señal de éxito que nosotros podemos tener. Te tenemos una pequeña sorpresa. Ah, muy bien. Bueno, la primera foto que te queríamos mostrar. Toma, Emilio, ¿quieres mostrarle? Ajá, acá le tengo. De hecho, te va a mostrar el Emilio por primero un pequeño parentesco. Sí. Una foto muy linda que de hecho el Andrés acá me dice que se parece un poco a mí. Yo no le veo tanto parecido, pero antes estaba más bueno, cuida tu pelo, te aconsejo. Sí. Yo quería preguntarte, imagínate que esta foto hubiera sido tomada recientemente, siendo tú, y sabemos que eres un personaje muy soñador. ¿Cuáles crees que serían tus sueños? ¿Cómo hubiera sido ese cambio de perspectiva si es que el tiempo hubiera cambiado y hubieras nacido en este contexto? Lo primero que debería decir es que sería bastante más inteligente de lo que soy yo. Yo veo a mis nietos, no sé si es la educación o la buena alimentación, no te sé decir qué, pero son mucho más inteligentes que lo que éramos nosotros antes. La preparación académica que se recibe hoy en día en el Ecuador es muy superior a lo que teníamos en nuestra época. Por tanto, la primera cosa que diría es esa. Yo creo que están como mejor preparados para el futuro. La segunda cosa importante que hay que resaltar es el grado de tolerancia de los bien educados. Nosotros en ese entonces no teníamos esos conceptos de tolerancia que hoy en día se tienen, ¿no es cierto? El machismo era casi parte de la cultura, el racismo era parte de ello. Yo creo que ahora hay una tendencia de mejora importante en ese campo. Y las siguientes generaciones ya piensan de una manera totalmente distinta, ¿no? Y ahora, respondiendo a tu pregunta, claro, probablemente mucho antes de la conciencia que yo fui tomando, creo que cuando yo tuve 17 años comenzó mi preocupación por el tema ambiental y era más ligado al crecimiento poblacional. Entonces había leído algunos libros sobre el problema que representaba el crecimiento tan acelerado que tenía el planeta, pero y no se diga el caso del Ecuador. Cuando yo nací, el Ecuador tenía 2,5 millones de habitantes. Wow. Entonces el problema del Ecuador con ese número de habitantes debería ser muchísimo menor que lo que se tiene hoy en día, ¿no es cierto? Entonces, a mí me preocupó eso de si la carga humana que iba recibiendo el planeta iba a resistir o no. Y claro, estamos viendo que está teniendo serias dificultades, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día ya hay que tratar no con proyecciones, sino con realidades. Y entonces yo creo que probablemente yo entraría más directamente a denunciar y actuar para cambiar las cosas. Esa sería mi ilusión. Y queríamos preguntarte, como adueñándote de este cambio y tú siendo un líder, ¿cuál es la responsabilidad que tiene un político ante estas amenazas? Bueno, es una responsabilidad inmensa. Esa fotografía era justo un poco mayores que ustedes, tal vez teníamos 20 años, cuando resolvimos un grupo de compañeros de la Universidad Católica entrevistar a todos los líderes políticos de la época. Y en ese entonces Velasco era presidente de la República y conseguimos a través de amistades que él nos reciba.
y nos recibió en su despacho en Carondelet a las 3 de la tarde, y afuera había una delegación inmensa de la UNE, de la Unión Nacional de Educadores, que estaban por hacer un paro. Y pasamos nosotros, que éramos pues unos mocosos, diría yo, ¿no? A conversar con Velasco. Y Velasco estuvo hablando con nosotros 3 horas y les tuvo parqueados afuera a los dirigentes de la UNE, cosa que yo supongo que después de eso hubo más virulencia en la reclamación. Pero el objetivo básico era nuestra preocupación de saber, a ver, estos son los líderes. Nos habíamos entrevistado con Galo Plaza, con Camilo Ponce, con varios otros líderes de la época que eran importantes, y queríamos saber qué pensaban ellos, ¿no? Y claro, algunos de ellos eran visionarios, otros no tenían esa talla, pero creo que sí es bueno de parte de la juventud reunir a los líderes políticos y decirles, oigan, ¿qué es lo que piensan hacer para solucionar los problemas que tenemos? Y nosotros le planteábamos eso a Velasco. Ahora, claro, tenía un discurso tan excepcional, tan inteligente, que todos entramos anti-velasquistas y salimos velasquistas de unas pocas horas, ¿no? Qué poder de convencimiento. Era un hombre extraordinario en ese sentido. Entonces, yo creo que parte de la obligación de ustedes es cuestionar a los políticos, pero cara a cara. Yo les invitaría que les inviten a reuniones como la que están teniendo conmigo, pero los que están en el mando, decirles a ver cómo va a solucionar los problemas. Invitarle al alcalde a decirle cómo va a solucionar el problema de Machángara. Y cuestionar también. ¿Cuándo va a estar eso listo? ¿No? Y toda la lista que ustedes pueden tener de todos los otros, al presidente de la República, preguntarle cómo va a enfrentar el tema de las drogas, etcétera. O sea, la juventud tiene una fuerza muy grande, y cuando a un político se le cuestiona de esa manera tan franca, que es característica de la juventud, eso le afecta a él. Porque una de las cosas que ustedes pueden reclamar, oiga, usted no me puede dejar una herencia tan mala como la que me están dejando, ¿no? Exactamente. Ese debería ser y cuestionar las preguntas que nos hacemos, y cuestionar el cómo lo van a hacer, y por qué lo hacen, y para quién lo hacen también. Exactamente. Y bueno, con esto, Roque, queríamos hacer un llamado a la acción, a justo esto que tú nos dices de cambiar la cultura, cambiar el cómo pensamos, tal vez consumir menos, ser más alejado, tener una cultura más de cuidar a la gente y no tanto de cuidar a las cosas. No sé, Emilio, ¿tú qué opinas de esto también? No, estoy de acuerdo, creo que ha sido una conversación muy enriquecedora. Creo que como jóvenes, bueno, creo que este espacio de cierta manera cumple con eso, ¿no? Y creo que hay que seguir apoyándolo y enriqueciéndolo. Te agradecemos mucho por tu tiempo y eso. Muchas gracias. Yo les diría que si este programa les ha llegado al corazón a los jóvenes que nos están escuchando, se comprometan cada uno de ustedes desde su punto de acción a tratar de solucionar estos problemas graves que hemos tratado. Yo creo que esa es la obligación que cada generación tiene. Y no hay cómo saltarse esa obligación, no hay cómo decir no es para mí. Creo que hoy todavía es más importante el compromiso de todos. Y hay que simplemente aspirar a poder dirigir el país. Yo creo que todos ustedes deberían aspirar a eso y entrar a hacer lo que corresponda con las cualidades que cada uno tenga. No todos pueden ser presidentes, ni se trata de eso, pero todos pueden contribuir desde sus campos de acción a tratar de resolver estos problemas graves que hemos tratado el día de hoy. Gracias, Roque. Bueno, creo que esta conversación nos dejó con más preguntas que respuestas, pero realmente esa es la idea. Hoy estuvimos con Roque Sevilla, yo soy Emma, este es mi compañero Emilio, y hoy nos despedimos de un episodio más de Laboratorio del Futuro, un podcast de Lab 593. Les dejo con este pequeño prompt, que es, en este podcast no tenemos siempre las respuestas, pero buscamos hacernos las preguntas correctas.